Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión en línea, bueno, especial en particular para mis colegas psicólogos, ¿no? Para poder trabajar sobre el tema de violencia de género. Permítame presentarme. Mi nombre es Renzo Vargas. Soy el responsable de la Unidad de Promoción y Educación de acá de la Defensoría del Pueblo. Y también aprovecho de agradecer precisamente a la universidad, en este caso, la Universidad Tecnológica Boliviana, y en particular a la carrera de psicología, por haber presentado este interés de poder realizar este curso en prevención de violencia a través de nuestra aula virtual. Eh, Siendo que nuestro curso ya está prácticamente en la etapa final, estamos cerrando ya todo el curso, no se olvide que esta semana precisamente es la semana en la cual estamos con el periodo de regulación en específico, que termina el día sábado. No se olviden, por favor, también de comunicar a sus compañeras, compañeros, colegas, que el sábado termina el periodo de regulación, y este periodo de regulación es el que les permite a todas las personas que están haciendo el curso a poder presentar las tareas y evaluaciones que no hayan podido presentar dentro del periodo establecido. Entonces, todos los módulos están abiertos por ahora para que puedan presentar la tarea de evaluación que puedan ustedes tener pendiente, ¿no? También hemos recibido algunas consultas en relación al tema de la certificación, y también quiero aclararles este punto de que nosotros, una vez que se cierre este periodo de regulación, recién vamos a poder procesar todo el tema que tiene que ver con las calificaciones, tanto de las tareas como de las evaluaciones, y a partir de ello es que se va a salir, se va a publicar la lista de las personas que han aprobado el curso, ¿no? No se olviden que hay criterios específicos para aprobar el curso. Les hago recuerdo un poco este tema. El primero, que tiene que ver con que se tienen que presentar todas las tareas y todas las evaluaciones del curso. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, por eso este periodo de regulación es muy importante que pueda ser entendido y tal vez atendido en su momento. Y luego otra de las condiciones es que evidentemente la nota de aprobación de cada uno del curso en general es el promedio de 70 puntos. Entonces, bajo esas consideraciones se va a publicar la lista de personas que aprueben el curso. Posterior a esto, en el plazo más o menos de unos 10 días hábiles, nosotros vamos a emitir los certificados de forma digital. Nuestros certificados son digitales, y se los envía de forma directa, por si acaso, al correo electrónico de las personas que han registrado en su momento al inicio del curso, ¿no? Entonces, el tema de los certificados van a todos ustedes poderlos contar posible para la segunda semana del mes de julio, ¿no? Entonces, van a también, por favor, considerar estos pequeños aspectos. Nosotros nos gustaría poderlo hacer con más prontitud y darles los certificados más rápido, pero no se olviden que la plataforma de la Defensoría del Pueblo, nuestra aula virtual, tiene varios cursos que actualmente se están desarrollando. De hecho, comentarles que tenemos ahorita actualmente alrededor de 15 cursos virtuales en los cuales estamos administrando desde diferentes entidades y diferentes espacios de entidades públicas como sociales y civiles, y a los cuales también tenemos que atender. Entonces eso nos genera un poco de tiempo, también un poco tal vez de saturación laboral, que nos permita poder trabajar de una manera más rápida, pero tampoco nos excedemos más y va a estar dentro de los plazos que les acabo de informar, ¿no? Entonces, bueno, haciendo estas aclaraciones previas y agradeciendo también para muchos de ustedes que han sido puntuales al ingresar a esta sala, pues entonces me gustaría poder empezar ya a desarrollar este espacio para poder hablar específicamente desde el punto de vista de la psicología. Una de nuestras importantes, bueno, parte de las intenciones que nosotros tenemos, y cuando hemos hecho este pequeño acuerdo de poder generar este curso para precisamente la carrera de psicología, era precisamente que teníamos que darle una visión, una perspectiva, si bien de derecho, pero también que esté orientado al gremio y en específico al ejercicio de la psicología dentro de este tema muy interesante y preocupante, urgente, que es el tema de atención y violencia. Eh, Todos sabemos bien que esta situación de la violencia en nuestro contexto, en nuestro país actualmente, ha escalado mucho. Bueno, sabemos que todos los días tenemos que estar enfrentándonos a diferentes situaciones de violencia, que pueden ser desde violencia de pares, que estamos viendo ahora precisamente con casos de bullying, ¿no? Que estamos viendo en espacios educativos,
pero también todos los días nos enteramos de violencia, abuso sexual, también nos enteramos de niños, niñas que están siendo asesinados, y por último también un número, bueno, muy alarmante de mujeres que están muriendo por temas específicamente de razón de género, ¿no? Los feminicidios tenemos un alto número, ¿no? Hasta el día de ayer, no se olviden que se habían contabilizado ya 45 feminicidios solo en este año, en medio año, ¿no? Entonces, calculen, son 6 meses y 45 feminicidios, calculen el promedio por mes, son pues datos sumamente preocupantes. Y luego entra desde ahí la preocupación también como Defensoría del Pueblo, pero también creo yo que parto desde mi punto de vista como profesional de psicología también el hecho de repensar un poco cuál es el rol de nuestro gremio, el rol de los psicólogos dentro de este espacio de tanto de prevención como de atención en los casos de violencia. Estoy seguro que ustedes dentro de la formación que están recibiendo en la universidad van a tocar o ya han tocado o han podido ver temas de prevención en psicología, ¿no? Entonces, en este caso, la sesión que hoy día pretendo compartir con ustedes y de la cual podamos conversar es precisamente desde el punto de vista psicológico y cuál es nuestro rol como psicólogos dentro de este proceso de atención principalmente de casos de violencia, ¿no? Hemos querido darle esta perspectiva precisamente en el sentido de que nosotros como psicólogos, o si no ustedes como estudiantes que muy pronto se unirán a la fuerza laboral dentro del gremio, pues tengan una idea más o menos clara de cómo más o menos se debe entender este tema del trabajo de violencia en específico, ¿no? Y eso es un tema que generalmente no se ha trabajado mucho, no se ha visto mucho. Sin embargo, sí hay documentos que se han producido, de hecho hay protocolos específicos que salieron desde algunos ministerios como el Ministerio de Salud, como también el Ministerio de Justicia. También nosotros como Defensoría del Pueblo hemos generado un par de documentos, en realidad 3 documentos muy interesantes para poder trabajar temas de violencia en espacios específicos que la ley dispone. En este caso, lo que llega a ser las instancias de las defensorías, por ejemplo, defensorías de la niñez y adolescencia, como también de los servicios legales integrales municipales que son responsables también de atender este tipo de casos de violencia, ¿no? Y dentro de estos espacios ahí sale nuestra consulta, ¿no? Y ahí salen muchas de las preguntas que podemos nosotros generar para los estudiantes y principalmente para todo profesional del gremio, es cuál es el rol que nosotros cumplimos dentro, cuáles son nuestras responsabilidades y cómo más o menos va a ser el tema de trabajar el tema de violencia dentro de estos espacios. Entonces, orientado a este aspecto, es que estoy planteando que podamos compartir en esta sesión. No me gustaría, no es el propósito tampoco, que ustedes crean que esta exposición o esta sesión en línea que estamos teniendo ahora vaya a ser como una especie de clase magistral donde se va a hablar de ciertas cosas. Ese no es el propósito. Ustedes ya han revisado los contenidos, ustedes ya han visto, han hecho las evaluaciones, tareas, y ya tienen una idea más o menos clara de qué es lo que se está trabajando y qué perspectiva tiene el curso. Si en este caso, lo que nosotros proponemos en este espacio es más bien poder debatir un poco el tema, no tanto de tal vez debatirlo, sino tal vez analizarlo, reflexionarlo, compartir algunas dudas, compartir algunas experiencias y sobre todo, como les decía, reflexionar en el ámbito de cómo nosotros, como profesionales de psicología, intervenimos dentro de este proceso, ¿no? Y ese es el tema que precisamente me gustaría poder compartir con ustedes ahora. En este sentido, entonces voy a compartirles con ustedes una pequeña presentación que me he permitido elaborarla y precisamente que habla sobre el rol más que todo del psicólogo dentro de este proceso de violencia y obviamente enfocado y relacionado al tema más específico de qué hacemos ante casos de violencia, ¿no? Entonces, la normativa, si ustedes han podido revisar los contenidos y también estos documentos complementarios que les hemos compartido en cada uno de los módulos, ustedes se han debido dar cuenta que la psicología y el grupo de profesionales psicólogos está presente en todo este trabajo específicamente de violencia en específico. Entonces, en ese marco, específicamente lo que planteamos el curso, y sobre el marco legal que precisamente se establece en temas de atención de violencia en nuestro país, es que hablamos de estos 2 espacios de atención específicos de violencia
que están determinados por norma. Claro que también hay otros espacios que podemos considerar, por ejemplo, como la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y incluso en nuestra normativa permite que si de pronto hay en alguna comunidad, algún lugar lejano, espacios de violencia, entonces uno puede incluso hasta hablar con la autoridad indígena originaria del lugar para hacer una especie de denuncia en relación al tema de violencia. Sin embargo, ¿dónde estamos los psicólogos? Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Entonces, en este caso, vale aclarar que dentro de este marco, que es el que les hablo, pues nosotros como psicólogos tenemos una presencia específica en estos dos ámbitos que tienen que ver con el tema de atención de violencia, ¿no? Y el primero tiene que ver con los famosos servicios legales integrales municipales. Como su nombre lo indica, es un servicio que se encarga cada municipio de generar para que precisamente sea una instancia donde se pueda promover la denuncia sobre hechos de violencia, además de brindar atención y realizar un acompañamiento a temas de violencia en específico, ¿no? Entonces, vengan aquí ya desde el propósito mismo de este servicio, ustedes se darán cuenta que ya hablamos de que se tiene que brindar una atención en temas de violencia y además un acompañamiento respectivo, ¿no? Entonces, en estas dos ya alineamientos o líneas de acción específicamente de los servicios legales integrales municipales, es donde se puede identificar ya cierta, bueno, podemos estar seguros, mejor dicho, de que nuestra actividad como psicólogos hacen presencia, ¿no? Ahora, también se especifica, ¿no? Donde estas funciones integrales, como centro o servicio integral, implica brindar atención psicológica, una asistencia jurídica y además social para las personas que están en situación de violencia o en su caso en una situación de riesgo, ¿no? No nos olvidemos que también, seguro ustedes se acuerdan de los contenidos que hemos trabajado durante el curso, existen varios tipos de violencia, ¿no? Y que puede ir en una escalada el tema de violencia, pasando de una hacia otra, y generalmente tiende a agravarse el tema del ciclo de violencia, y es por eso que también se evalúa mucho el tema de la situación de riesgo. Y esta situación de riesgo, ¿quién lo evalúa? Principalmente los colegas de nuestra profesión, especialmente el psicólogo, será quien va a determinar el grado de riesgo que pueda tener una persona o no en situación de violencia. Esto también implica que se pretende y se debe brindar protección a las personas que están en situación de violencia, y también esta protección significa poder hacer esta famosa atención en emergencia, ¿no? Porque generalmente, no se olviden que los temas de denuncia de violencia no son temas que se realizan en el momento, ¿no? Tiene un ciclo de violencia, toma su tiempo que la persona se anime a denunciar el tema de violencia, entonces a veces no siempre es inmediato. Pero obviamente también hay situaciones que sí implican esta inmediatez y en este caso significa que muchos de nosotros como psicólogos pues sepamos y tengamos una noción clara de cómo hacer un trabajo de atención de emergencia, ¿no? Cuando llega ya persona directamente después de su agresión a un espacio como este y requiere de atención inmediata. Ahora, otro espacio importante en el cual también como psicólogos tenemos mucho que ver son las defensorías de la niñez y adolescencia. Claro, como ustedes pueden ver, ya su nombre lo está indicando, son específicos para niños y adolescencia, ¿no? Pero obviamente ustedes saben que también es otra población en situación de vulnerabilidad por el mismo hecho de ser niños y adolescentes y son pues sujetos de violencia muy seguido, digamos, es más cotidiano de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Hemos visto que hay temas de violencia entre pares, como ahora estamos viendo el tema de niños o jóvenes que están haciendo el bullying en sus colegios, ¿no? Con sus propios compañeros, pero también vemos que hay mucho abuso de parte de los adultos, pueden ser padres, pueden ser profesores, puede ser, ya se han visto la cantidad de denuncias también que se van presentando y las que tenemos, vamos viendo en los medios de comunicación que tiene que ver con el tema precisamente de protección de niñez y adolescencia. Pero no nos olvidemos también que si bien una mujer en situación de violencia también es considerada como una población vulnerable por esa situación en específico de violencia, hay unas diferencias importantes, como el mismo hecho de que, por ejemplo, por el hecho de ser niño, niña o adolescente, pues tiene una prioridad en la atención y requiere también que nosotros como profesionales nos preocupemos de especial manera
en atender a estos grupos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, lo que nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, como psicólogos, dentro de este marco, como les decía, legal y todo lo que se espera dentro de nuestro accionar, precisamente desde psicología, pues lo primero que esperan todos es que nosotros hagamos la primera intervención y la contención emocional. Entonces, esta sería, digamos, una de las principales características, principales mandatos que tenemos, una de las principales funciones que debemos cumplir nosotros como psicólogos dentro de estos espacios que les decía, ¿no? De atención y de trabajo con personas que están en situación de violencia, pues es lo que nosotros tenemos que priorizar, ¿no? Porque si bien en el curso nosotros tenemos una idea clara de qué es de violencia y cómo se puede trabajar y distintas cosas, bueno, el tema en específico sobre cuál es nuestro rol y qué es lo que se espera de nosotros dentro de estos espacios, pues tiene que ver con lo que les estoy compartiendo en este momento. Bueno, entonces cuando hablamos de la primera intervención, estamos hablando precisamente de la intervención cuando llega la persona a hacer su denuncia, del cual nosotros tenemos que estar dispuestos a poder acompañar en todo este proceso, y lo primero que se busca es que nosotros hagamos la contención emocional respectiva. Una persona violentada, una persona que es víctima de violencia, sabemos que no va a llegar de las mejores condiciones emocionales a poder hacer la denuncia. No se olviden que hay mucho miedo, hay mucha culpa, incluso a veces hay muchas, bueno, emociones y por el tiempo que la persona haya estado en violencia, por la intensidad de la violencia que está recibido, pues lo primero que se tiene que pensar es hacer una contención emocional. Y como ustedes ya sabrán, seguramente ustedes han podido ver, cuando hablamos de contención emocional, estamos hablando de poder generar unas condiciones necesarias, un espacio necesario, seguro, y más que todo hacerle sentir a la persona de que hay una especie de respaldo, una especie de colchón emocional que puede ella utilizar para poder dejar fluir toda su experiencia y todo este malestar que puede estar sintiendo a consecuencia de este episodio de violencia. Pero que también es importante, como también se plantea en esta diapositiva, una de las cosas importantísimas y fundamentales del cual nosotros como psicólogos somos responsables es precisamente brindar un espacio seguro y de integridad. Muchas veces hemos visto que se comete el error de que va la persona, llega a hacer una denuncia, la persona violentada y la agresora al lado, ¿no? Y entonces, obviamente, ahí lo que primero que se tiene que hacer es buscar la seguridad, ¿no? Y este tema de seguridad e integridad no solamente puede parecer muy obvio para precisamente personas que nos hemos formado en el tema de psicología y de intervención y de cuidado de la persona, pero para otras personas no es tan obvio, entonces resulta que los hacen sentar hasta a veces juntos al agresor y a la víctima, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones no puede pasar y es una de las también de algunas atribuciones y acciones que nosotros debemos resguardar. En ese sentido, ¿qué significa primera intervención? Pues no significa solamente sentarnos y hablar, ¿no? No, sino significa que nosotros tengamos las condiciones, generemos las condiciones necesarias para que precisamente empiece el trabajo de una contención emocional que esté bien realizada. Entonces, tenemos que primero estar conscientes y evaluar el riesgo de cómo está la situación y qué es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, parte también de esta primera intervención tiene que ver con la recolección de información, en realidad para tener una idea de a qué tipo de situación nosotros nos estamos enfrentando. Esto no significa precisamente que nos cuenten absolutamente todo lo que ha pasado con lujo de detalles, porque también no se olviden que es fundamental para nosotros evitar que en todo el proceso de denuncia, que en todo el proceso que se pueda hacer ante un agresor, todo el proceso que pueda tomar un tema judicial para poder resolver este tema, pues hay que evitar la revictimización, que es uno de los principales problemas que tienen las víctimas, que generan mucha dificultad para precisamente hasta resolver y cerrar bien estos temas y estas situaciones de violencia. Entonces, esta recolección de información siempre es recomendada que se lo haga por una persona que tenga este entrenamiento y generalmente pues somos los psicólogos que tenemos este entrenamiento para poder recopilar la información que es necesaria, por ejemplo, para asentar la denuncia, ¿no?
tener la información clara sobre qué tipo de situación nosotros nos estamos afrontando, pero al mismo tiempo teniendo el cuidado de generar esta contención emocional, como les decía, positiva, que genere la confianza en un espacio seguro, porque obviamente que revictimizar a la persona no es pues brindar un espacio seguro, hacerle sufrir de nuevo, hacerle recuerdo de lo que ha pasado y hacer otra vez que estas emociones vuelvan a surgir y esta rabia y todo eso vuelva a surgir, pues obviamente no es lo óptimo para poder trabajar, ¿no? Pero aparte de ello, también es muy importante considerar que este primer encuentro no se limita a estas condiciones que ya les había mencionado, sino también a que nosotros seamos una fuente de información para la víctima, para sus familiares, una fuente de información real, ¿no? Una información real y oportuna en relación a sobre qué es lo que puede pasar y qué es lo que va a suceder. Y esto obviamente hablando en específico sobre los derechos que esta persona tiene. ¿Por qué es importante recalcar este tema? Porque estamos entrando a un periodo en el que el tema judicial se va a hacer presente. Estamos en una instancia del Estado municipal que va a recepcionar una denuncia para que precisamente todo este mecanismo y este aparato judicial se ponga en marcha y se pueda, pues, obviamente sancionar al agresor de acuerdo a lo que normativamente está establecido. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como psicólogos también cuando trabajamos en ciertos temas en específico, como temas de prevención y temas de atención y violencia, pues conozcamos el marco normativo necesario para saber desenvolvernos con información, como les decía, información real, información oportuna para la víctima, ¿no? Muchas veces no nos olvidemos que la víctima llega a hacer su denuncia, pero con una especie de ideas equivocadas, una especie de información sesgada sobre que muchos de sus amigas o otras personas en su entorno le han dicho como que no denuncies, que va a ser tu culpa, que no, que la policía no te van a hacer caso, o que esto te va a hacer, a vos más te van a meter preso, te van a quitar tus hijos, y cosas como esa que sí son muy comunes escuchar en estos espacios, que llegan con mucha confusión y es muy importante, como les decía, como generar este espacio de seguridad, pues que también tenga la certeza de que tal persona me dice la verdad y me está dando información oportuna en el momento que yo lo necesito y de una manera muy real, ¿no? Aparte de ello, también brindar información sobre sus garantías que va a tener ella y qué medidas de protección puede tener la víctima a partir de que ella realiza su denuncia. Medidas de protección, ustedes también han debido ya verlo, lo conocen, se ha hablado un poco de este tema de medidas de protección en los contenidos del curso y son temas que son importantes porque de acuerdo a esta evaluación de riesgo que va a hacer el profesional en psicología, pues se van a determinar también las medidas de protección que va a merecer la víctima. Ahora, eh, me gustaría hacer un pequeño paréntesis con ustedes y hablar un poco precisamente de este tema de la revictimización, ¿no? Que es uno de los principales problemas, creo, que debemos nosotros como psicólogos dentro de este espacio de atención de violencia debemos de trabajar y hacer recuerdo no solamente en apoyo a la víctima, sino a todo el equipo multidisciplinario que trabaja precisamente en el tema de atención de violencia. O sea, me refiero incluso a trabajadores sociales, a los abogados que son los principales accionarios de esto, a la gente de la policía y cosas como esa, ¿no? Eh, y es un tema que les diré por experiencia cuesta trabajar, ¿no? Mucha gente, principalmente en el tema del sistema judicial, los temas de los abogados y todo eso pretenden que la víctima pues cuente la situación una y mil veces, que piden valoraciones extra, que aquí una más, que aquí otra menos, que otra por allá, que otra por allá, y se vuelve como una especie de círculo vicioso donde la víctima lo único que hace es revictimizarse, revictimizarse y revictimizarse, ¿no? Entonces, esto obviamente también está prohibido dentro de lo que es el marco legal. El marco muy claramente expone de que todo el trabajo que se tiene que hacer en tema precisamente de procesar, digamos, una denuncia como esta, pues tiene que respetar la integridad de la persona como derecho fundamental y evitar precisamente el tema de la revictimización. Pero cuando hablamos de revictimización, no solamente, por si acaso, nos estamos limitando a hablar del tema de que nos cuente el suceso del delito una y otra vez, que de hecho ya suena muy mal, ¿correcto? Imagínense que fuese una víctima de violación, ¿no?
Y para el colmo, imagínense que sea una niña y obviamente que el victimario sea un familiar, ¿no? Entonces, que te cuente y una y otra vez, pues es muy complicado, es una situación prácticamente casi rayando con la tortura de poner una situación a una persona una y otra vez en una situación de tanto miedo, de tanta culpa, de tanta rabia, de tanto, bueno, ese malestar en general, ¿no? Entonces, eso ya se da por sobreentendido que eso es revictimizar, pero también tiene otras características la revictimización. Y aquí me permito compartir algunas con ustedes, que a veces no consideramos que puedan ser un tema de revictimización, pero sin embargo lo son. Por ejemplo, cuando hablamos de revictimización, también nos estamos refiriendo a cualquier tipo de acción o más bien tal vez alguna omisión, o sea, el hecho de hacer algo o tal vez no hacer algo, precisamente por parte de todos los profesionales o instituciones que tienen y están obligados por norma a brindar protección y atención a las víctimas, ¿no? Cosas como que son lamentablemente reales, me voy a permitir compartirles como ejemplo, pero cosas como que no está ahorita aquí el abogado, vuélvase mañana para hacer su denuncia, por ejemplo, ¿no? O no, mira, eso que parece, tu denuncia que estás haciendo no parece tan grave. Cuando vengas con un cuchillo clavado recién, digamos, ¿no? Cosas como esa que no me crean parecen exageraciones, pero son cosas que nosotros hemos recibido como denuncia, como defensor del pueblo, y suelen pasar. Entonces, no se olviden, revictimizar a la persona es también quitarles importancia al hecho, ¿no? Así como que no vamos a categorizar el tema de la violencia con que, este es muy grave y este es nada grave. No, en el sentido de que para una persona que llega a denunciar violencia es pues un evento que merece ser denunciado y merece ser sancionado y obviamente esta persona está con intención de cambiar ese aspecto de su vida cotidiana. Entonces, el hecho de no darle la importancia necesaria obviamente es también un tema de revictimización y también obviamente sancionable. También otra, otras de las acciones que son consideradas, como les decía, de revictimización, es el hecho pues de provocar a la persona que vuelva a recordar y que vuelva a revivir todo lo ocurrido una y otra vez, ¿no? Entonces, así como que llega a la policía, a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y le dice que cuente y tiene que hablar. Luego le pasan a que vaya a la instancia, que le puedo decir, tal vez al SLIM o a la DNA y otra vez tiene que contar y luego dice que va a ir al tema del fiscal y otra vez, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que precisamente resolver a través de la primera intervención, que es lo que acabamos de ver hace un momento, donde es el psicólogo que va a recopilar esta información de la mejor manera posible, respetando y dando este espacio de seguridad y esta contención emocional necesaria para poder tener la información necesaria para todo el proceso, ¿no? Para todo el proceso. Ahora, también hablaremos de revictimización precisamente cuando nosotros, de algún modo u otro, eh, estamos en el sentido de que este tipo de personas que tienden a ser como conciliadoras, digamos, ¿no? Así como que no, que ustedes se van a querer, que se ha debido enojar, que siempre habrás hecho, y cosas, borracho estaba, ¿no? Perdonale, que no me crean esas situaciones, suelen ser muy comunes también, pero eso también es revictimizar a la persona, es quitarle la importancia al suceso que está pasando, y en realidad a veces puede ser por temas de prejuicios, puede ser por temas de, no sé, de que una persona tenga una concepción distinta de lo que puede ser violencia o no, pero esas cosas también tienen que procurarse ser evitadas en su debido momento, ¿no? Entonces, el hecho de no separar, por ejemplo, a la víctima de su agresor, pues es un tema de revictimización, porque la estamos volviendo a poner en manos de su agresor y poniéndola en una situación de vulnerabilidad en vez de sacar y brindar una protección en todo caso, ¿no? Entonces, como les decía, el hecho también de que para los peritajes, para los testimonios y declaraciones que se deban realizar, se le obliga a realizarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ese tema de la revictimización, tal vez podríamos un poco resumirla en estas 4 especiales acciones que debemos evitar, ¿no?
Entonces, como les decía, la primera es no priorizar, ¿no? Es la primera manera de generar revictimización, es no priorizando, ¿no? Y hace un momento les decía, priorización no en el sentido del tipo de violencia, sino también en el sentido del grado de vulnerabilidad que tiene la persona. Por ejemplo, un niño va a ser más vulnerable a tener violencia frente a su agresor que tal vez una mujer adulta, ¿no? Y es por eso que también la normativa nos obliga y nos dice que por el principio fundamental del bienestar del niño, o sea, del bienestar supremo del niño, pues que siempre tiene que tener prioridad en la atención, ¿no? Entonces es muy importante también para nosotros conocer todos estos aspectos necesarios para precisamente hacer una atención y el tema de no priorizar el tema de violencia, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Y hay otros ejemplos que puedo compartir con ustedes. No necesariamente el hecho de que sea niño, por ejemplo. ¿Qué pasa si es una persona con discapacidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es una persona adulta mayor? ¿No? Entonces, como pueden ver, hay otras situaciones que también nosotros debemos considerar y saber priorizar porque los riesgos y la situación de vulnerabilidad pues son más altas. Ahora, otras acciones de revictimización que tienen que ver con la descalificación en general. Por ejemplo, cuando te cuentan la historia o están contando algo que no les creas, ¿no? O que tengas cierta actitud juzgadora sobre cómo ha pasado el evento, ¿no? Entonces, si tú no salías de la casa a esa hora, tal vez no te pasaba nada, o por qué has ido con esta persona, o por qué con tus amigos, que por qué has tomado, que por qué te has puesto esa falda, y cosas como esa, ¿no? Entonces, en realidad estamos poniendo en duda todo el evento que ha pasado, estamos queriendo juzgar en cierto modo y echarle más culpa a la víctima y no nos olvidemos que, como se especifica claramente, que en un tema de violencia el agresor es 100% culpable, ¿no? Entonces no hay justificación alguna en realidad para generar violencia, ninguna, ninguna. Puede ser tal vez un evento muy malo que te estén haciendo, pero eso no significa que reacciones con violencia. Bueno, habrá que ver si de pronto es una agresión que tú te defiendes o cosas así, pero son otras circunstancias. En este específico, aquí estamos hablando en específico del tema de personas que están en situación de violencia, ¿no? Y que tienen una persona que es la responsable de agredirlos, ¿no? Entonces, este tema de descalificar a la persona por dónde estaba, o qué edad tenía, o qué es lo que hacía, o qué profesión tiene, o qué estaba haciendo, o dónde estaban, pues es una manera de revictimizar de forma directa. Ahora, otro tema muy importante sobre el tema que tiene que ver con la revictimización es sobre el tema de, bueno, aquello yo había planteado que se dice no aplicar la escucha activa, pero en realidad implica un poco más aquello, ¿no? Como ustedes saben, la escucha activa no solamente es escuchar, sino tiene que incluir que nuestros 5 sentidos pues estén atentos a lo que la persona está compartiendo, ¿no? Entonces es muy importante, esto también tiene que ver con el hecho de buscar un espacio adecuado, por ejemplo, para poder tener esta entrevista, para poder hacer esta contención, ¿no? Una vez hecha la contención, podemos empezar ya con el relato y hacer la entrevista y recopilar la información. Pero es muy importante que nosotros estemos ahí al 100%. ¿Y por qué les digo esta recomendación? Porque también, lamentablemente, en nuestro contexto faltan psicólogos que trabajen este tema. Si bien nosotros podemos ver que hay muchos psicólogos, colegas que están titulándose y que cada año salen al mercado laboral, muy pocos realmente se orientan a trabajar temas de violencia, ¿no? Entonces, de pronto, aunque no me crean, al día se reciben muchas denuncias en un determinado SLIM o en la Fuerza de Lucha contra la Violencia, la Fuerza Especial, o en alguna DNA en el caso de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, a veces el psicólogo tiene como que ser un poco pulpo y tratar de atender a varias situaciones al mismo tiempo, pues eso no es lo indicado. Es necesario darnos el tiempo necesario para poder generar, como les decía, esta condición adecuada de escucha, de encuentro en realidad, de poder dar una especie de acompañamiento y soporte emocional a la persona que está llegando en esta condición, ¿no? Entonces, como pueden ver, parecen cosas un poco obvias,
pero son cosas fundamentales para iniciar todo el proceso. Por último, otro tema de la revictimización es el tema de que no se respeta la intimidad de la persona, que no hay reserva y confidencialidad, ¿no? Entonces, esto es un tema no directamente de responsabilidad tal vez del gremio o del psicólogo, pero es muy importante velar por este tema de reserva, ¿no? ¿Y por qué? Porque también la normativa lo establece así. No se olvide que si fuese el caso de un niño o niña adolescente, la norma también nos dice que es importante poner en reserva la identidad de esta persona, precisamente como principal mecanismo para que no se la vuelva a revictimizar, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que saberlo manejar de manera adecuada también, en el sentido de que lamentablemente ustedes pueden ver que en los medios de comunicación saca la noticia y a veces hasta le entrevistan a la víctima, ¿no? Le están yendo a preguntar qué ha pasado con Tami y cosas como esa. Entonces esas situaciones también son muy importantes poderlas reconocer y poderlas poner sobre la mesa como elementos importantes de protección a la víctima, ¿no? Y quién tiene que ser el responsable precisamente de sentar esta importancia o este marco o este respeto y reservas a su intimidad, pues precisamente tiene que hacerlo el profesional en psicología. Bueno, hablando de este tema en específico, de nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían precisamente estas las responsabilidades? Al final de cuentas, ¿qué tenemos que hacer nosotros, entonces, dentro de estos espacios? ¿Qué tenemos que hacer cuando atendemos personas que están en situación de violencia, ¿no? Entonces, primero, como les decía, es hacer la contención emocional, pero también a veces saber hacer la contención en crisis, que no es necesariamente lo mismo que hacer psicología de emergencia, también tiene sus particularidades porque no son las mismas situaciones. Por eso, cuando hablamos en crisis, no se olviden que cuando hablamos de crisis, estamos hablando de personas que ya han superado su umbral, su capacidad de afrontar una situación y por eso están en crisis, porque de pronto ya no saben cómo afrontar una situación. Y eso tiene muchas otras características también, ¿no? Que también tienen que ser valoradas por el profesional responsable, por el profesional, por el que ha estudiado para eso, que es precisamente el psicólogo, ¿no? Y obviamente como psicólogo también tenemos que preocuparnos de tener el entrenamiento necesario, el conocimiento y entrenamiento necesario para poder intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Ha pasado, como psicólogo les digo, hace muchos años que yo también ya terminé la universidad, pero de todas maneras salir de la universidad y lanzarse a la piscina no es lo más recomendable, sino precisamente conociendo estos aspectos importantes como el que les estoy compartiendo ahora, tengamos una idea clara de qué es lo que necesitamos nosotros saber y conocer para poder trabajar este tipo de situaciones de manera efectiva y de buena manera y que la víctima realmente tenga un apoyo efectivo a lo que está buscando. Luego, ¿qué es nuestra responsabilidad? Pues precisamente hacer una valoración psicológica plena, clara, completa sobre la situación de la víctima. Y no solo eso, sino de pronto, no te olvides, la víctima puede ser una mujer, pero esta mujer es mamá, tiene hijos, ¿no? Tiene una familia. Entonces, toda esta valoración psicológica tiene que ver también con este entorno familiar. Por lo tanto, también es importante que un psicólogo que trabaja en estos temas, pues sepa promover y si de pronto realizar procesos terapéuticos para poder recuperar, en cierto modo, restaurar a la persona que es víctima o a su entorno también, ¿no? No nos olvidemos que es una persona en situación de vulnerabilidad y eso significa que el entorno no llega a ser seguro generalmente. Entonces, este tipo de trabajo en violencia no solamente se limita al trabajo personal, sino también puede trascender al trabajo familiar. No nos olvidemos que el principal agresor en temas de violencia y denunciados son las parejas, son las familias, ¿no? Entonces es muy interesante también poder reconocer estos factores de riesgo, estas situaciones de vulnerabilidad y saberlos más o menos identificar y ver cómo se puedan trabajar con estos, o en su caso también hacer la derivación necesaria para que un colega nuestro terapeuta se haga cargo de poder resolver estos temas y generar más factores de protección, ¿no? Luego, también es responsabilidad brindar, como les decía, esta consejería a padres y madres, ¿no? Si fuese la víctima un niño o una niña,
un adolescente, pues hay que brindar la consejería necesaria a padres y madres y padres de familia. Esto implica también realizar, como les decía, informes, realizar las entrevistas necesarias para que este instrumento sirva como un recurso para poder realizar todo el proceso legal necesario y se sanciona el delito. Es un delito, por lo tanto tiene que sancionarse de acuerdo a lo que la norma dispone. En este sentido, también hay que hacer reconocimiento y nosotros, como les decía, reconocer esta situación de vulnerabilidad implica también brindar orientación, por ejemplo, a los padres y madres de familia sobre estas causas y de cuáles van a ser las consecuencias de la violencia, ¿no? Entonces, como pueden ver, el trabajo no se limita a solamente hacer una atención en específico a una persona en situación de violencia, sea niño, niña o mujer, por último, sino que tenemos que tener la capacidad de tener una visión un poco más amplia, un poco más sistémica en relación a lo que está sucediendo en este entorno, ¿no? Porque el entorno puede ser el principal situación de violencia. Y lamentablemente esto a veces se sale de contexto. ¿A qué me refiero? Muchas veces llegan mujeres a hacer denuncia, se hace la denuncia, se recepciona, se hace la intervención y no se hace una buena lectura de la posibilidad de riesgo que tiene esta persona y termina volviendo a la casa donde está el agresor. Entonces ahí debería haber una medida de protección, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién va a determinar si es necesario o no esa medida de protección? Pues nosotros, como psicólogos, los principales en poder poner esa alerta necesaria y oportuna para que no vuelva a suceder un evento violento o que empeore el tema de la violencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere también el hecho de que el psicólogo es responsable también de acompañar, en este caso, a la víctima para que se pueda preparar la víctima, dar un asesoramiento oportuno a la víctima sobre el testimonio que ella va a tener que dar precisamente en el ámbito judicial para que esto se pueda resolver, ¿no? Entonces, ya esto no significa que vamos a condicionar, esto no quiere decir eso, sino en realidad lo que significa es que ella, la víctima tenga la figura clara de qué es lo que va a pasar, con quién se va a encontrar, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que esperar, ¿no? Entonces, como les decía, tiene que ser también un referente de confianza sobre información real, información oportuna sobre lo que va a pasar en este tema de atención de la violencia, ¿no? Y por último, como pueden ver, si fuese necesario o cuando corresponda, pues incluso se tienen que hacer visitas domiciliarias. Precisamente como parte del monitoreo, como parte de un seguimiento, para ver si estas condiciones de protección, para ver si estos factores de protección han aumentado y los de riesgo han desaparecido, ¿no? Entonces es muy importante tal vez eso. Es uno de los temas principalmente que es lo que menos se practica, porque igual, o sea, seamos honestos, o sea, no, como les decía, psicólogos que trabajen este tema faltan muchos. Y entonces no hay a veces la posibilidad del mismo equipo de un SLIM, por ejemplo, poder hacer este trabajo, ¿no? Quiero que piensen, por ejemplo, en municipios grandes como El Alto, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pues, pucha, ¿cuántos psicólogos necesitan para trabajar temas de violencia? Pues no los hay, ¿no? Y tampoco la alcaldía tiene el dinero para contratarlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que ir viendo también ya en el futuro como gremio, poder aportar para resolver estas cosas y tenemos que también poner las pilas para demandar al Estado para que cumpla con ciertas condiciones para que los psicólogos también nos permitan hacer un trabajo adecuado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pero son cosas que son responsabilidades nuestras de las cuales tal vez podríamos priorizar en su momento casos en particular a los que se pueda hacer un seguimiento necesario y también podemos ver cuáles estarían no tan necesario hacerlo, ¿no? Pero vaya, estas son las responsabilidades que si pueden verlas bien, no parecen muchas, creo que son menos de 10, pero si entienden bien la implicancia de cada una de estas, pues es realmente un trabajo arduo y de mucho, bueno, a veces hasta de mediano y largo plazo. Ok, volviendo al tema de la intervención en específico, de la primera intervención, eh, quería hacer referencia específicamente a aspectos muy importantes que son necesarios
como que digamos los tips que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar una primera intervención, ¿no? Obviamente muchas de estas cosas pueden entrenarse, pueden aprenderse. Hay cursos en específico sobre este tema. De hecho, nosotros como Defensoría del Pueblo, junto a una fundación que se llama la Fundación Tarpuy, y con la gente que trabaja en CEPAMOS, se llama, creo, no estoy, no tengo el dato ahorita, que es una ONG que trabaja en el ATO, que son personas y grupos de psicólogos que trabajan con temas de violencia, se está gestionando cursos específicos complementarios para estudiantes de psicología para trabajar temas específicos de atención de violencia, ¿no? ¿Y por qué se está haciendo esto? Porque es una necesidad, es urgente contar con psicólogos que puedan y sepan manejar temas de violencia. Y creo que ustedes entienden al tiro por qué la urgencia, no es necesario explicarlo más, todos los días lo vemos en las noticias, ¿no? Y también con una especie de responsabilidad de gremio, nuestro aporte social, qué hacemos como psicólogos y cuánto aportamos nosotros para resolver este problema, que quieramos o no, pues tenemos un protagonismo especial. Entonces, es que se está desarrollando este tipo de acciones. Pero de todas maneras, estos tips, por así decirlo, o estas consideraciones importantes, estos lineamientos de trabajo, nos van a ayudar a poder a tener una idea de cómo intervenir en este tema de violencia en específico, ¿no? Bueno, primero, como ya habíamos hablado mucho de esto, es prepararse, saber, conocer cómo realizar una buena contención emocional, cómo nos convertimos nosotros en un referente de confianza, un referente que escucha, un referente que comprende, y no más bien una persona que juzga o que tiene ciertos prejuicios en relación al tema. Nosotros no somos jueces, nosotros no juzgamos. Simplemente damos el apoyo que esta persona necesita para poder salir de esta situación terrible, de esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso significa saber hacer una contención emocional, saber reconocer cuándo se necesita seguridad, integridad, cómo resguardamos, cómo promovemos estas medidas de protección, ¿no? Tanto para la víctima como tal vez para sus hijos, para su familia, porque como les digo, la violencia a veces no solo es contra una persona, es familiar y eso lo sabemos también. Tenemos que poder hacer este tipo de evaluaciones de riesgo y dar esta información oportuna también a las autoridades competentes para que estas medidas sean tomadas a cargo, ¿no? Y sobre todo para evitar la revictimización dentro de este proceso. Como segundo lineamiento, partiendo de este trabajo de contención psicológica y contención emocional, es muy importante evitar cualquier otra situación que pueda sugerir que la violencia pueda aparecer de nuevo. O sea, en realidad tenemos que saber romper el ciclo de la violencia. Ustedes entenderán que el ciclo de violencia es difícil de romper, pero el hecho de que ya hay una denuncia es un gran paso, es el primer gran paso para poder hacerlo, porque ya hay un compromiso por parte de la víctima de quererlo terminar, ¿no? Y que incluso está pidiendo ayuda al Estado, a la policía, a los abogados, a los psicólogos, para salir de esa situación. Por lo tanto, es muy importante que nosotros también sepamos hacer este análisis de estos factores de riesgo que pueden existir en el hogar, en la pareja, en la comunidad, en el barrio, y también poder identificar qué son y cómo podemos superar estos factores de riesgo que ponen a esta mujer en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y para eso también, por eso es importante recomendar estas medidas para garantizar la seguridad física, emocional y la integridad de la persona, ¿no? Es muy importante. Y bueno, en el caso de mujeres y niños con mayor intensidad, si de pronto es un tema que tiene que ver con agresión sexual, por ejemplo, ¿no? Luego, es muy importante, uno de los lineamientos de trabajo que tenemos que considerar es que esta producción de informe, del informe que nosotros realizamos, es un documento muy importante para todo el proceso, porque como va a ser la parte de esta primera entrevista, como va a ser parte de este primer momento, de este encuentro con las personas que tienen que brindarle protección y orientación para precisamente romper este ciclo de violencia, pues es muy importante que el informe que nosotros elaboremos
sea pues muy contundente, sea profesional, sea basado en criterios técnicos y objetivos, precisamente para que se pueda valorar de forma objetiva el riesgo que pueda tener ella, la familia, el niño, la niña, y además para precisamente apuntar sobre aquellas acciones, estos factores de riesgo, los cuales tienen que ser trabajados, ¿no? Entonces, es muy importante, como pueden ver, claro que esto tiene sus matices, ¿no? No es el mismo informe para un tema de violencia intrafamiliar que como un tema de violación, ¿no? No es el mismo informe sobre un tema de violencia entre pares en un colegio que un tema de pedofilia, ¿no? Entonces, hay que también obviamente tener en consideración estas situaciones, pero de todas maneras la línea, el fundamento, lo importante de este informe es pues que esté bien elaborado, que tenga estos criterios técnicos, científicos, que puedan argumentar bien nuestra postura y para apuntar hacia la visión del caso como se debe y además hacia precisamente romper este ciclo de violencia, ¿no? Muchas veces, como les decía, pueden parecer cosas tontas, como que de pronto una mujer llama a la policía que me están pegando y la policía va y la rescata de su casa porque el marido la está pegando, la rescata de la casa, va a hacer la denuncia y en base de que no existe un informe claro, contundente, o alguien que les haga notar de estos factores de riesgo a estos otros profesionales, pues terminan mandando a la mujer a otra vez a vivir con su agresor, ¿no? No le dan estas medidas de protección necesarias, por ejemplo, como para ir a una casa de acogida o algo así, porque en una casa de acogida no te reciben si no te manda el fiscal o no te manda con una orden específica, ¿no? Entonces, por eso les digo, nuestro rol es muy importante dentro de este espacio y es muy importante tener la idea clara de sobre cómo trabajar este tema, porque son personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Son vidas en juego, ¿no? Vidas de mujeres, vidas de niños o de familias completas y tenemos que darle esa importancia a este tipo de trabajo y al informe que nosotros producimos. Y por último, tal vez también como parte complementaria, hablar dentro de la primera intervención de algunos aspectos muy importantes que dentro del ejercicio de la misma entrevista debemos considerar. Por ejemplo, observar, ¿no? ¿A qué me refiero con observar, no? Precisamente entender en qué situación se puede encontrar la niña, niño o adolescente, o en este caso la persona, cualquier persona que esté en violencia, y qué necesidades requiere. No tenemos que, no preguntemos lo obvio, ¿no? De cosas que ya son evidentes con el mero hecho de observar. Por ejemplo, si llega toda golpeada, magullada, sangrando, lo importante es la atención médica, primero, ¿no? Entonces tenemos que poder observar ese tipo de situaciones y no tanto así como que siéntese, aguántese el dolor, siga sangrando y cuéntame qué pasó. No, ese no es el detalle, tome un Kleenex para llorar, ¿no? Es el tema de que nosotros tengamos también esa capacidad de observar y de poder identificar a través de la observación cierta información importante. Nosotros sabemos bien que el metamensaje es muy importante, ¿no? Cuando hablamos incluso de comunicación afectiva, estamos hablando, por ejemplo, de no solamente lo que decimos, sino todo lo que expresamos con nuestras facciones, con nuestro cuerpo, el modo en que lo hacemos, tono de voz, todo eso es importante, ¿no? Entonces, este tipo de observación es muy importante para nosotros también tener idea hasta de cuán profunda puede estar afectada una persona. Eso es una capacidad que podemos entrenarla también nosotros, ¿no? Luego, otro de los aspectos importantes es escuchar. Es fundamental poder escuchar. Esta persona está buscando precisamente un espacio en el cual pueda dejar salir toda esta rabia, todo este dolor, toda esta culpa, toda esta confusión. Entonces, el escuchar llega a ser muy importante, ¿no? Esto también nos ayuda a entender cuál es la situación igual de vulnerabilidad que está la persona que está llegando a hacer una denuncia en temas de violencia, ¿no? Y por último, es muy importante hablar de conectar, ¿no? Como les decía, es muy importante, o sea, conectar creo que incluye, y ustedes entenderán, el tema de la empatía, ¿no? Pues a veces es muy complicado ponerse en una situación tan complicada, porque en realidad nunca hemos estado en una situación como esa, ¿no?
pero no se olviden que empatía generalmente tiende a entenderse como que ponte en los zapatos del otro. No es tanto así, sino el hecho de ser empático es de podernos mostrar también abiertos a poder recibir esa emocionalidad, ¿no? Y poderla trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, ayuda esto precisamente a que la persona pueda identificar lo que está sintiendo, salga de esa confusión de rabia, dolor, pena y dolor hasta físico y pueda ir aclarando un poco lo que siente y lo que piensa, ¿no? Además de que también nos permite dar información, como les decía, información real y oportuna sobre lo que va a pasar, lo que se tiene que hacer, ¿no? Y por último, en su caso, también nos va a servir mucho esto como para que esta persona tenga confianza cuando nosotros le digamos, sabes, yo trabajo aquí en este espacio, pero necesitas hacer terapia, andarte a trabajar en tal institución o con tal personal y esta persona entienda que eso es lo que le corresponde y es lo que es lo mejor para esta persona en este momento, en esta situación. Ahora, para ir terminando, en realidad, eh, ¿qué pasa si llega una persona en crisis? ¿No? Ese es uno de los temas también muy importantes que se debe de trabajar, porque precisamente para este tema sí hay algunos protocolos establecidos, como les decía, que se han ido publicando desde diferentes entidades del Estado, pero con ustedes quiero compartir esto porque también esto significa que trabajar en psicología de emergencia y hacer atención de emergencia requiere también en cierto modo de un entrenamiento específico porque son situaciones a veces que son realmente muy, muy impactantes, con mucha carga y son fuertes, ¿no? Eh, ya se imaginarán qué pasa cuando llega un papá o una mamá a denunciar que alguien ha matado a su niño, ¿no? Y para colmo lo han violado y cosas así, ¿no? Entonces, como pueden ver, son temas muy complejos. Lamentablemente la violencia tiene esa cara fea, horrible de la realidad, ¿no? Y son cosas que, queramos o no, parte de nuestro trabajo, pues significa poder afrontar este tipo de situaciones, para poder sacar precisamente a la niño, niña o mujer o persona en situación de violencia de esa situación tan terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, basándonos en lo que ya les había mencionado, el hecho de observar, el hecho de escuchar y de conectar, entonces podemos precisamente utilizar ese tipo de habilidades o entrenamiento que podemos tener para identificar este tipo de criterios para poder saber cuándo es hacer una atención de emergencia o cuándo no. En este caso, por ejemplo, lo primero que tenemos que identificar es si es que la persona está en un estado de crisis y el nivel de estado de crisis que está, ¿no? Por ejemplo, llanto, gritos, desesperación, aflicción, personas irritables, no me digas que me calme, ¿no ve? Personas muy ansiosas, llenas de miedo, nerviosismo, ¿no? Eh, es un criterio, es una alerta sobre el tema del estado, nivel de crisis que puede estar una persona. Por el otro lado, si también la encuentras desesperanzada, llena de dudas, con muchas confusiones, que se siente impotente y no cree que vaya a pasar algo, que algo pueda hacer para cambiar, pues también es un estado de crisis. No nos olvidemos, ante un evento grande tenemos dos opciones, ¿no? Ante un evento, o lo afrontamos o escapamos, no hay otra, ¿verdad? Entonces, el estado de crisis puede ir por ambos lados, ¿no? Si lo hemos tratado de afrontar y ya no lo podemos hacer, pues entramos en desesperación y llanto, gritos, ya no sabes qué hacer, ¿no? Ya no puedes lidiar con la situación. O sea, ya superó tus umbrales o tus habilidades de afrontamiento. Por el otro lado, también el nivel de crisis puede verse de esta cara, con mucha desesperanza, con mucha indecisión, con mucha confusión, con muchos sentimientos de impotencia. Ahora, también es importante, como les decía, escuchar. Y en este caso, escuchar esto, si existe mucha culpa y vergüenza, cuánta confusión, cuánto aturdiramiento tiene la persona. ¿De qué me refiero a esto? Sino como que son como las personas que están en una situación súper terrible y asustada y se quedan quietas y no saben qué hacer, ¿no? Más o menos puede pasar ese tipo, ¿no? Entonces esas son ideas de modo en que están procesando las cosas, esas ideaciones que tienen, es mi culpa, yo no debería haberle dicho eso, ¿no? No debería haber dicho, no debería haber salido, no debería nada, ¿no? Y muchos casos de vergüenza, ¿no? No se olviden que, por ejemplo, en temas de violación, en temas de violencia y abuso sexual,
muchas víctimas tienen un alto grado de vergüenza y culpa, porque en cierto modo se sienten culpables de estos temas, ¿no? Entonces, ese tipo de lesiones también son buenas de poderlas identificar. Y luego, otro aspecto importante es cuando ya pasa del tema de ideaciones a mostrar estados alterados, ¿no? En este caso, por ejemplo, que puede ser una persona que esté sentada, pero la ves agitarse todo el tiempo, que esté con temblor, que incluso a veces simplemente se desmayen en algún momento y no tienes la idea de por qué está pasando, o si está de pronto en shock, son personas que han sufrido violencia física y llegan en shock y están como que aturdidas todo el tiempo, personas que no logran respirar, que les da ataques de pánico. Entonces, esos estados alterados también son un indicador claro de que están en un estado de crisis alto y es necesario poder hacer precisamente una atención de emergencia, una contención importante, una contención urgente, y esa es la prioridad. La prioridad no será hacer el informe, no será hablar con la familia, no será informar lo que está pasando, será generar las condiciones necesarias para que esta persona salga de este estado de crisis y ya una vez que esté ya, por así decirlo, más ubicado en lo que está pasando, más ubicado en tiempo y espacio en la situación, pues se pueda iniciar el trabajo necesario. Como pueden ver, este tema de trabajar a veces con violencia, no quiero asustarlos, más bien quisiera que lo asuman como un reto y es importante saberlo porque en algún momento siempre nosotros, como psicólogos que somos, vamos a tener que afrontar algún tipo de situación de algún otro modo relacionado con temas de violencia, ¿no? Entonces es importante tener la idea clara, tener alguna idea de qué es lo que se necesita hacer y más o menos el camino a seguir en este tipo de situación. En este caso, una vez que vemos eso, ¿cuál sería la intervención que nosotros tenemos que hacer? Como les decía, reducir los estados emocionales alterados y de ansiedad. Y eso podemos hacerlo de diferentes maneras, hay diferentes técnicas, hay diferentes medios que nos ayudan precisamente a bajar este tema de la ansiedad. Luego, estar siempre predispuestos a escuchar, pero hacer la escucha activa, como les había mencionado, generando un espacio incluso adecuado para poder hablarlo, para poder escuchar, que no haya celulares en nuestra mano, que no haya nada que nos quite la atención. Nuestros 5 sentidos tienen que estar enfocados en lo que la persona nos está diciendo, ¿no? Luego es importante identificar, como les decía, las dimensiones del problema, las situaciones de riesgo, factores de riesgo, cuál es la mejor manera, identificar estas necesidades, necesita protección o no, necesita irse a un lugar o no, hay algún familiar que pueda acogerla, estas cosas son importantes. Buscar soluciones inmediatas también importante, como les decía, si de pronto sabemos que necesita atención médica, pues lo primero es la atención médica, ¿no? Entonces, saber reconocer eso. Y por último, también eh, poder apoyar y tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, que la víctima también no se olvide, no es solamente una persona que viene a buscar eso, sino también es una persona que tiene que tener la libertad de poder tomar sus decisiones en relación a las acciones y todas las cosas que se puedan hacer, ¿no? ¿A qué me refiero, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, si le planteamos una medida de protección, entonces decirle, ¿prefieres realmente ir a un lugar o tal vez prefieras quedarte en la casa de tu hermana o de tu mamá o algo así, ¿no? Entonces, brindar también esa posibilidad de que esta persona también asuma cierta responsabilidad del cambio, de la ruptura de esto, pues dándole a decidir cosas y decisiones propias en este sentido, ¿no? Bueno, con eso creo que estoy terminando. Espero que no me haya alargado mucho y estoy dispuesto precisamente ahora a poder conversar con ustedes para poder, no sé, comentar un poco lo que se ha visto sobre los contenidos, si tienen alguna pregunta en relación a lo que vamos a hablar, si quieren compartir alguna experiencia en relación a lo que les ha pasado, pues ahora sí podemos conversar. Les cedo la palabra. Ivonne Brañez ha levantado la... Ivonne, qué gusto de saludarte. Qué bueno que estás ahí. Profesional con muchos años de experiencia. Adelante, Ivonne, te escuchamos. Buenas noches y muchas gracias por la atención. Bueno, comentar yo creo algo que es importante. Lamentablemente,
tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Educación y en cualquier otro ministerio, no nos dan el espacio suficiente como profesionales en el área de psicología. Recién que yo sepa, han aprobado la ley del ejercicio del profesional en psicología. Entonces todo esto nos hace ver como que nos falta mucho crecer. Y lógicamente, como mencionó, el rol del psicólogo es muy importante, pero también las otras personas, la sociedad en general, tienen que valorar el hecho de que hay profesionales en el área y que muchos tenemos, como dijiste, muchos años de experiencia. Y esto hace que lógicamente estemos creciendo y sí, son diferentes situaciones que las que nosotros tenemos que abordar desde la perspectiva, pero si trabajamos específicamente en el área forense, tenemos que darnos cuenta que es una área bien difícil de tratar, de manejar y que tenemos que tener todas, pero absolutamente todas los conocimientos en primer lugar y por supuesto tener todas las formas de abordaje que lógicamente personalmente yo he ido creciendo prácticamente con el área de la psicología forense como profesional eh, desde muy temprano y lógicamente en diferentes instancias. Pero creo que es importante que nosotros como profesionales tenemos que dar también el apoyo a nuestros estudiantes y a las personas que recién están insertándose en este tipo de trabajo. Muchas gracias, Ivonne, y tienes mucha razón en lo que estás planteando, ¿no? Y sabemos que el tema igual legal, a veces el tema de política pública, en temas de salud, y en este caso tal vez de prevención de violencia, no está todavía totalmente definido por parte del Estado y no tiene la idea muy clara, ¿no? Y eso es también una tal vez por mi parte como Renzo, De las como falencias. psicólogo, hago una crítica, ¿no? En relación al tema de nuestro gremio, a poder también hacernos escuchar y también hacer escuchar al Estado que tenemos una postura y que tenemos también posibilidades de ayudar para prevenir este tema y haciendo ciertas cosas, ¿no? Y desde nuestra carrera poder aportarlo, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y como te decía, les compartí a todos, es un tema muy urgente el que tenemos ahora. El tema de violencia está realmente terrible, está muy alto y el tema de intervenir esto de manera oportuna y clara, pues se hace también urgente, ¿no? Y muchos de nosotros podemos, estoy seguro que desde la psicología se puede hacer mucho en este sentido, ¿no? Y Sobre todo en el área escolar, perdón, interviniendo un poquito más en esto, saber que tenemos que estar en el área educativa, tanto fiscal como particular, universidad, y tratar de ver todas estas problemáticas que lamentablemente en esta última época ha ido creciendo demasiado. Entonces tenemos que estar. Entonces una de las partes, y tú en este caso como parte de la Defensoría, también como apoyo a nosotros como profesionales, sería importante que el defensor del pueblo maneje y se haga dar cuenta de que hay profesionales en el área de psicología que podemos trabajar en esto y que lógicamente podemos aportar. Y eso es lo importante. muchas gracias, Ivonne. Bueno escucharte, como te decía, tal vez sí tu experiencia aporta mucho y sin duda, o sea, los propósitos institucionales, no solo desde la Defensoría del Pueblo, sino de toda entidad del Estado que trabaja y está comprometido al tema de violencia, pues tiene que asumir su parte también y promocionar precisamente estos espacios que nosotros podemos generar. Bueno, muchas gracias, Ivonne.
Voy a responder una pregunta que esta ahorita nos ha salido en el chat y dice lo siguiente. Juan José pregunta, dice, los psicólogos, ¿cómo podríamos trabajar de manera inter o transdisciplinaria con el área legal y de trabajo social, incluso con otros profesionales en las DNAs y SLIM? Bueno, es muy interesante la pregunta y precisamente es algo que todavía consideramos que no se ha definido claramente. Si bien la normativa implica, nos dice que tiene que haber un equipo transdisciplinario, interdisciplinario en cada DNA o SLIM, por ejemplo, algunas de estas atribuciones todavía no han sido totalmente delimitadas, ¿no? Entonces, no es necesario tampoco pensar en que vaya a haber un tipo de manual o un protocolo, porque de hecho ya hay algunos protocolos, pero en este caso la propuesta más que todo es de cómo nosotros, de qué me sirvo del otro, ¿no? Cómo nosotros desde, por ejemplo, tecnología podemos aportar para que el abogado tenga los insumos necesarios para poder seguir un procedimiento adecuado y que este delito sí se sancione de manera adecuada y justa, ¿no? Y por su parte también no nos olvidemos que si bien nosotros nos preocupa el tema de la violencia y de la víctima, también tenemos que considerar que hay otro lado importante que es el agresor. Y el agresor también, por ejemplo, tiene y merece tener una especie de trabajo terapéutico precisamente para evitar que este agresor genere más víctimas adelante. Y además, vivir como agresor, tener la culpa como agresor, pues también genera una carga personal y social muy dura, ¿no? Aquí entra también el tema, como podría decirte, el tema social, del trabajo social, por ejemplo, porque aparte de hacer una evaluación específica de la situación, de las, tal vez de identificar la situación ¿qué se llama? La situación de vulnerabilidad o estos factores de riesgo que tiene una persona, un niño o niña dentro de este espacio que genera violencia, pues también tienes otros factores condicionantes al agresor, ¿no? Entonces es muy interesante pensar en ese tema. Entonces, y solamente tal vez el psicólogo es quien va a pensar en ese tema de decir, bueno, es importante, urgente atender a la víctima, sí, pero también es importante evitar que este agresor vuelva a ser agresor. No justificarlo, tiene que cumplir su pena, tiene que pagar por el delito que está cometiendo, porque es un delito, pero de todas maneras eso no significa que no merezca nuestra atención desde nuestro gremio. Entonces, todavía como estos vacíos que te estoy mencionando, solamente del tema de generar la información necesaria, de que la parte legal también asuma y reconozca la profesionalidad de nuestro trabajo y de estas recomendaciones o lineamientos que planteamos, pues sea el adecuado, ¿no? Entonces, para nosotros como psicólogos poder trabajar de esta manera es precisamente brindando estos insumos, esta información, haciendo como que caer en cuenta a los otros profesionales de que el fenómeno de la violencia va más allá de una normativa, va más allá del tema específicamente de sancionatorio o judicial, ¿no? Sino que implica también el tema de justicia, implica pues una reparación, implica que nunca más vuelva a suceder, implica cambiar ciertos contextos, ciertos barrios, ciertas costumbres para que no sucedan ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso es un tema que sí es necesario hacer, pero que, bueno, tira para largo por ahora, ¿no? No sé si alguien más tiene Emily Carrasco. Bienvenida, Emily, te escuchamos. Buenas noches, estimado licenciado Vargas, y también a los colegas, ¿no? En principio, quiero agradecerle por habernos permitido pasar este curso tan importante de prevención de lucha contra la violencia. Y también a nombre de nuestra directora, la doctora Karina Barrón Beizaga, ¿no? Quien, pues, desde el primer momento nos ha apoyado también para que como docentes podamos seguir creciendo en esto de la formación que tenemos que tener para brindar a sí mismo también una mejor formación a nuestros propios estudiantes, ¿no? Y bueno, agradecerle también en el sentido de habernos brindado la exposición a partir de su ponencia y experticia, ¿no? Toda vez de que, como usted lo manifestaba, es una situación, dicen que la madre de todas las violencias es la violencia psicológica, ¿no? Y se
según lo que nos ha podido orientar, pues vemos que realmente es algo que tenemos que ir nosotros, como sociedad misma, viendo de formar mejor quizás a los niños, a los adolescentes, ¿no? Mi pregunta estaba en relación al aspecto de revictimización, ¿no? Que usted tan ampliamente nos ha ido hablando, porque la verdad es de que si hay algo que generalmente las víctimas se quejan o denuncian, es el hecho de que tener que pasar por diferentes instituciones y que cada una de ellas le pida que nuevamente cuente la historia, que cuenten una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Entonces, como psicólogos, yo creo que un elemento fundamental también está en que se trate de evitar este tipo de situaciones, ¿no? Tal vez de un trabajo conjunto. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es su criterio, licenciado? Y muchas gracias de nuevo. Emily, gracias por la pregunta y creo que partes también de ese supuesto importante que, si bien nosotros creemos que ya es algo que se comprende desde cualquier rama profesional del tema de la revictimización, pues todavía no se concibe a la cabalidad que se merece. Por ejemplo, estoy seguro que todos los abogados, por ejemplo, saben que revictimizar no es el camino, que no es lo correcto. Sin embargo, se buscan recursos y se hacen actividades, todo eso para poder, en cierto modo, generar otro tipo de revictimización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les doy un ejemplo para que me pueda explicar mejor. Si de pronto hay una denuncia, el abogado defensor va a decir, no, queremos otro peritaje, otro psicólogo queremos que haga el peritaje para ver si coincide o no con el primer peritaje, digamos, ¿no? Que sí está en su derecho, que el procedimiento lo permite, pero ahí entra mucho el tema, como les decía, de reconocer el tema de lo que se está trabajando y, y hacia dónde más o menos apunta nuestro rol como psicólogos, ¿no? Entonces ahí entra un tema de cierto modo de ética también, al poder tener la idea de que no necesariamente nosotros tenemos como que parte de la defensa generar un informe que vaya a ayudar, por ejemplo, en este caso al agresor, ¿no? Entonces, esto es especie de falta de comprensión, de falta de ponernos de acuerdo tal vez entre el tema de qué realmente es revictimizar y generar ese compromiso específico de no hacerlo, pues va a ser el principal mecanismo para que nosotros no seamos los únicos responsables tal vez de que este tema sea reconocido y trabajado, ¿no? Pero como les digo, eso requiere también en cierto modo hasta tal vez un poco de cambio de los procedimientos, de las prácticas judiciales, que son las que nos ponen en cierto modo en una situación de revictimización a todas las personas que sufren violencia. No nos olvidemos que también hay cierta tendencia comunicacional en los medios que van por ese lado, ¿no? Que no son de las personas que te informan sobre el evento como tal, y en vez de darle una luz o tal vez demostrar en su caso el hecho como una especie de delito y apuntar hacia la persona, el agresor, pues a veces tiende a inflarse más y a centrarse más en la víctima, ¿no? Y entra temas tan raros y morbosos como que de pronto le ha hecho esto, le ha hecho el otro, ha pasado por esto y le habían hecho esto y le ha dicho esto y le ha tocado aquí, le ha hecho... O sea, son cosas un poco que tienen que ver también con ciertas prácticas o sea, ¿qué te puedo decir? Más sociales, más orientados por el tema comunicacional, también por algunas ciertas prácticas profesionales, por el ámbito jurídico, pero como te digo, es un tema que se tiene que respetar, pero no tiene que ser exclusivamente asumido como una parte de responsabilidad nuestra. Sin embargo, sí tenemos responsabilidad, pero eso no es totalmente nuestro, ¿no? Y eso lo puedo asociar con lo que nos mencionaba hace un momento la persona que nos preguntaba sobre el tema de la trans y interdisciplinariedad, porque tenemos que tener ese chance de podernos encontrar entre profesionales y si bien cada uno tiene una actividad específica dentro de este ámbito del tratar o atender temas de violencia,
pues tiene que ver mucho con el tema de que podamos también incidir uno en otro para comprender ciertas acciones y hacerlas de mejor manera, ¿no? Entonces, eso también, como te digo, eso no va a estar en un manual, eso puede estar ya estipulado en la norma, no va a estar en un protocolo porque es un tema más, como te decía, de compromiso con el tema, de entender esta multidimensionalidad del fenómeno de la violencia y de entender realmente cuál es el proceso que se tiene que seguir y la finalidad de esto, ¿no? Entonces, yo estoy confiado de que esto se puede lograr, pero habrá que ver también, como decía en algún momento una de las personas que hacía uso de la palabra, y nos decía es importante un poco trabajar el tema de formativo, no solamente desde nuestra área, desde nuestro gremio, sino también desde los otros gremios para poder abrir estas puertas de comunicación entre profesionales, entre áreas, para poder generar mejores procesos y mejores resultados. Muchas gracias. No, Emily, a ti las gracias. Ivonne también ha vuelto a levantar la mano y que tal vez con esta participación estaríamos cerrando ya esta sesión, ya que estamos justo sobre la hora, nos estamos pasando ya por unos cuantos minutos. Adelante, Ivonne. Muchas gracias. Perdón. Quizás una de las cosas que falta en todo esto es que al inicio del problema, cuando se presenta el caso, ver que realmente para no revictimizar, utilizar la cámara Gesell, ¿no? Y de acuerdo a ello, ver en la posición de cada uno de los abogados, de la parte del juzgado y todo ello, para que no se haga 20 evaluaciones. Yo muchas veces, por ejemplo, requerí las evaluaciones anteriores para no hacer lo mismo y lógicamente ayudar al sistema de justicia para que realmente se maneje apropiadamente. Entonces, dependiendo de cómo se da el caso, poder insertar en esta situación como un planteamiento hacia los abogados que están manejando el caso y lógicamente las instituciones que también lo hacen. Gracias por darme paso a esta participación. No, gracias por tu aporte, Ivonne, y muy importante, porque es bueno saber que esto así se genera en estos espacios, tal vez, como tú decías, usando tal vez algunos espacios como la cámara de Gesell, tal vez otras técnicas, otros instrumentos también que nos permitan disminuir esta situación de la revictimización, que se la pueda comprender de manera cabal en esta comunicación con otros profesionales. Muchas gracias por saber que eso sí sucede y da esperanza, da esperanza. Agradecerles a todos por haberse conectado a tiempo, por haber compartido con nosotros esto. Esperamos que esta sesión complementaria al curso pues les haya servido también para tener una idea sobre el tema del trabajo que los psicólogos hacemos aquí en Bolivia en temas de prevención y también de atención de violencia. Esto ha estado más enfocado obviamente a temas de atención, que creemos que es muy importante. Y ya esperemos que más adelante en otras versiones del curso o en otros encuentros que podamos tener, pues podamos hablar un poco más sobre el tema de prevención y de cómo nosotros como psicólogos podemos responder ante esta situación urgente del tema de la violencia en el país. Quiero agradecerles a todos, va a ser hasta la próxima.